Pasamos ahora a la siguiente mesa. Entramos ya en las mesas de debate. Bueno, tenemos en la mesa la vicedecana del Practicum de Psicología, Laura Méndez, al vicerrector adjunto de Tecnologías Educativas, Sergio Martín, a Alejandro Sanfeliciano y a mí mismo. Os haremos una pequeña presentación. La idea de estas mesas es hacer una pequeña introducción de cómo hemos utilizado el SciLab en algunos espacios. Ahora lo que os vamos a presentar es cómo lo hemos utilizado como un laboratorio de prácticas para los alumnos, y luego dejaremos una mesa abierta, coordinará la vicedecana, una mesa de debate en el que habrá una serie de preguntas de debate abierto, y si nos da tiempo, según cómo coordine la vicedecana, pues, y si hay tiempo, pues dejamos espacio también abierto al diálogo. Bueno, una cosita muy sencilla, lo que os hemos preparado Alejandro y yo, es cómo hemos utilizado el laboratorio para trabajar con alumnos de psicología. Entonces, hemos tenido 3 experiencias piloto. Lo que queríamos en un primer momento era testar el laboratorio y pasarle una prueba de estrés. Metimos a 200 alumnos de la asignatura de tratamientos psicológicos, introducción a los tratamientos psicodinámicos, experienciales, constructivistas, etcétera, etcétera. Los metimos a trabajar con el laboratorio para ver también la resistencia que tenía de 200 alumnos ahí dando caña, con una práctica muy elaborada, muy trabajada. Llevaba mes y medio, 2 meses de trabajo para los alumnos, y con un protocolo también muy interesante que tenían que trabajar. Para el entrenamiento de los alumnos, ellos tenían que hacer primero una evaluación personal, aprender a utilizar la herramienta con ellos mismos, como herramienta también de autoconocimiento y como herramienta también de poner en práctica todo lo que era este conocimiento. Desde esta asignatura pues testamos, y la verdad es que muy bien. Hemos tenido también el feedback de los alumnos. Desde ese feedback pues también hemos querido que no solo se quedasen con esa información. No sé si vas a explicar tú lo que tenían que hacer de evaluaciones. Vale, pues entonces Alejandro va a explicar un poquito más detenidamente qué se hizo. Y hemos tenido otras 2 experiencias de uso muy satisfactorias y muy gratificantes, como es el utilizar el laboratorio o integrar a los alumnos del Practicum de investigación que elegían nuestra línea de investigación. En este caso han sido 13 alumnos, integrarlos dentro del grupo de investigación constructivista de la UNED, de ir viendo, ¿no?, qué estamos haciendo, cómo trabajamos, y en este momento pues era trabajar con el testeo también de la herramienta, con la gran riqueza, como decimos, que tienen nuestros alumnos de la UNED. Pues muchos de ellos con perfiles técnicos, ¿no?, pues ingenierías, física, matemáticas o telecomunicaciones, tal. Y bueno, sean técnicos o menos técnicos, lo interesante era cómo podían también utilizarlo desde lo que es el trabajo con lo que se hace con la herramienta, cómo han estado ayudando muchísimo en lo que es la elaboración, la promoción y la preparación de materiales pues, para el resto de compañeros o formación, etcétera, etcétera. Y sobre todo ahora, en qué medida estamos trabajando con datos que nos sirven y que recogemos de investigaciones a través del SciLab, cómo nos sirve todo ese material de datos para seguir trabajando con ellos en investigación y cositas muy específicas. Bueno, yo creo que, claro, no lo puedo decir yo, creo que están contentos, creo que sí, de hecho,
pues bueno, teníamos casi reuniones, no solo nuestras, ¿no? Casi a nivel semanal de videoconferencia, sino que se organizaban por grupos y cada grupo de trabajo también tiene sus propias reuniones y yo decía, ¿de dónde sacan estos tanto tiempo y tantas ganas, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Como en ese sentido nos ha servido el laboratorio como algo de cohesión y de trabajo y de generar datos y de trabajar con datos de investigación. Y en la otra vía donde hemos estado utilizando esto y nos ha servido, nos está sirviendo mucho, es justo los 12 alumnos que me tocan de TFG, pues he dicho, venga, haced lo que queráis, pero sacarle partido, aquí tenéis un laboratorio, sacarle partido. Veremos algunas experiencias esta tarde de cómo han utilizado el laboratorio para hacer cositas específicas y esta tarde vamos a tener alguna experiencia también de esto, ¿no? Pero para que también tengamos alguna idea, ¿no? De cómo nos puede dar pistas de cómo utilizar un laboratorio, los datos que de ahí se pueden sacar. Pues sin más, paso a Alejandro. Vale, yo voy a ser muy breve porque aquí lo más interesante quizás de esta mesa sean las preguntas y el debate posterior. Quería explicar, como ha dicho Luis Ángel, la primera de las experiencias que hemos tenido con los alumnos, ¿no? Que es la prueba de evaluación continua de la asignatura de terapias y un poquito lo que hemos hecho y cómo los estudiantes han utilizado el Scilab, ¿no? Lo que hemos hecho, claro, esa asignatura lo que ha intentado hacer es incluir a los alumnos dentro de una investigación que forma parte del Scilab, que es una matriz multirrasgo multimétodo en la que intentamos validar la fiabilidad y la validez de los diferentes constructos que estamos midiendo con el laboratorio. Y lo que hemos hecho es reclutar a los alumnos como entrevistadores, porque de esta forma podrían utilizar el laboratorio, aprender sobre él y tener un poco de calle, ¿no? Un poquito de... Porque sí que yo recuerdo, donde yo estudié aquí en la UNED y recuerdo la situación de evaluación psicológica que te enseñaba la técnica de rejilla y a mí me enamoró desde el primer momento que la vi, pero quise probar a hacer técnicas de rejilla y de repente me vi con el conflicto de, no, vale, paso a la matriz y ahora dónde analizo los datos, qué significan los datos, dónde voy. Intenté pues utilizar el récord en Barcelona, pero también tenía problemas al principio. Luego pues empecé a aprender R porque fui que era la única forma de tener libertad total sobre esto. Y creo que aquí, por ejemplo, el Scilab puede aportar eso, ¿no? Puede aportar pues aquí tienes la herramienta para utilizar esta entrevista que has estudiado en evaluación psicológica o lo que estás estudiando en la asignatura de terapias, aquí la tienes y vas a trastear un poco con ella. ¿Qué le pedimos? Pues eso, los reclutamos como entrevistadores y lo que les pedimos es, primero les dimos una formación de cómo utilizarla y que empezasen a utilizarla con ellos mismos, con alguien conocido y después que buscasen a 2 participantes para la investigación. 2 participantes y que le pasasen la entrevista. Bueno, aquí tenéis el diagrama de flujo de investigación, que quizás pues, no es lo más interesante aquí, pero les pedimos que buscasen 2 participantes, uno a través de una metodología, otro a través de otra, un test, un retest, con diferentes métodos, con un autoinforme, para poder pues eso, hacer una matriz multirrasgo multimétodo, que básicamente es intentar medir muchas cosas con muchos métodos y así ver si lo que estamos midiendo tiene sentido o no tiene sentido. Y esto es un poquito lo que les pedimos a ellos y yo aquí el valor que le veo a esto es eso, ¿no? Justo el hecho de que pueden participar dentro de una investigación, nos nutrimos tanto los investigadores con esta fuerza de trabajo de los alumnos y a la vez también se nutren los alumnos pues pudiendo participar como entrevistadores, pudiendo estudiar una técnica y poder aplicarla a través de un laboratorio. Y yo creo que con esto ya es... Sí, una única cosita, ¿no? Porque también yo creo que el gran valor era colocarles en una situación lo más realista posible. Una vez que conoces la herramienta y te la has aplicado a ti mismo, el poder tener que generar una entrevista, había una segunda entrevista de entrenamiento con un compañero, y una vez que adquirían habilidad, tenían que evaluar ya de manera más formal. ¿Vale? Entonces, de manera más formal ya tenían toda una serie de protocolos y una vez que tienen todo ese trabajo, una de las cosas interesantes es que generábamos nosotros un informe individualizado de la persona evaluada que devolvíamos al finalizar la práctica y le enseñábamos a los alumnos a través de un seminario a cómo interpretar y trabajar con todos esos datos, ¿no? Para que tuviesen también una devolución para poder trabajar esa devolución a la persona evaluada. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que este es un ejemplo
bueno, primero, como ha dicho el decano al inaugurar estas jornadas, de la generosidad que habéis tenido en proporcionar y dar esa oportunidad y este escenario de aprendizaje, en concreto a los alumnos del Practicum, ¿no? Y sumaros a la experiencia que supone esa modalidad de prácticas en esta facultad, y que se nutre, yo siempre lo digo, de la generosidad de los profesores que quieren, con sus líneas de investigación, pues aportar ese escenario de aprendizaje a nuestros alumnos. Y esto es una prueba, yo creo, muy, muy rica y muy significativa de esto, ¿no? Ya, por cierto, la plaza que teníais ofertada otros años de la técnica de rejilla tenía mucho éxito. Ya, entonces yo creo que esto es una continuidad clara en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que esta mesa efectivamente es un ejemplo de cómo este laboratorio, además de ser indudablemente una herramienta de investigación muy potente, también es una posible herramienta de aprendizaje para la docencia, donde se pueden desarrollar competencias, digamos, relacionadas con los títulos, ¿no? Entonces, en este sentido, también, bueno, queríamos un poco ver cómo esta herramienta o esta experiencia no es única en la UNED, ni muchísimo menos, y cómo en la UNED hay otras experiencias de laboratorio, que es lo que queremos que por favor, Sergio Martín nos cuente, ¿no? Otras experiencias que hay, otros tipos de laboratorios y un poco, bueno, pues las ventajas, las desventajas de estos diferentes tipos y cómo se incardina con la formación. Sí, pues muchas gracias. Claro, sí, efectivamente, yo en mi grupo de investigación pues ya llevamos cerca de 20 años trabajando en temas de laboratorios virtuales, online, remotos, todo este tipo de cosas. Yo estoy en la Escuela de Industriales, aquí al lado. También en la Escuela de Informática hay otro grupo que también lleva un tiempo similar trabajando en este campo de laboratorios virtuales y remotos. ¿Por qué? Porque es que es un tema muy interesante y muy importante para nosotros, sobre todo para la docencia de enseñanzas técnicas. Es un tema fundamental. El que nosotros en la UNED, que somos una universidad a distancia, demos esa posibilidad de llevar a cabo prácticas en remoto, que también nos permite llevar a cabo muchas más prácticas, porque no es lo mismo que tengan que ver el tiempo que pueden dedicar en un laboratorio físico al tiempo que pueden dedicar en su casa en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Entonces eso sí que llevamos, ya digo, pues cerca de 20 años trabajando en ese tipo de actividades. Sobre todo yo estoy en el departamento de Ingeniería Electrónica, de Automática y de Telemática. Entonces pues yo he estado vinculado sobre todo a la creación de laboratorios virtuales y remotos de ese tipo. En ese sentido nosotros diferenciábamos como varios tipos de laboratorios. Estaban los laboratorios virtuales, que es pues una página web que simula un sistema, pero que es más o menos realista. Luego están los laboratorios remotos, que sí que en este caso hay algo detrás, pues normalmente es una placa electrónica en nuestro caso, o un motor que controlas remotamente, ¿no? Y luego hay una tercera vía, que es como una mezcla, que se llaman laboratorios diferidos. Y este tipo de laboratorios básicamente lo que tienen las ventajas de los dos. Básicamente es un laboratorio remoto que ha sido grabado con todas las posibles combinaciones y entonces se ofrece como laboratorio virtual. Los laboratorios virtuales lo bueno que tienen es que no tienes ese cuello de botella que puede tener cuando estás usando un dispositivo que es un dispositivo, entonces solamente puedes dar acceso a un estudiante cada vez. Y en el caso de los laboratorios virtuales, pues ya no tienes ese problema, ¿no? No tienes ese cuello de botella y pueden usar pues muchos usuarios de manera concurrente el laboratorio, que en el caso del Sciclab yo creo que es ideal, ¿no? Que pueda haber cientos de usuarios trabajando concurrentemente sin ningún problema. Pero ya digo que hasta ahora pues ha sido sobre todo un tipo de tecnología que se ha desarrollado más pues en industriales, en informática, también en la Facultad de Ciencias. Se han llevado a cabo algunos laboratorios para física, para química, pero la verdad es que personalmente estoy súper contento de que también se esté trasladando a otras facultades, porque bueno, yo creo que es muy enriquecedor para el estudiante de la UNED.
Y en concreto en el nuestro, en el que estamos presentando hoy, ¿no? Yo quería también un poco que bueno, ya lo habéis introducido en esta breve exposición, pero bueno, es una oportunidad de profundizar un poquito más, ¿no? ¿Cómo veis que puede contribuir realmente al aprendizaje? A mí hay algo que me parece muy revelador, ¿no? en esta experiencia, ¿no? Y esta herramienta, que es como acerca a los estudiantes a procesos, que yo creo que es algo que quizá, bueno, pues en la mente, ¿no? de nuestros estudiantes quizás son más los aspectos lineales, ¿no? El diagnóstico, la técnica y el resultado, ¿no? Y el intentar acercarse a significados, a procesos, no creo que estemos tan acostumbrados, ¿no? O sea, me parece que en este sentido para mí es un aspecto, ¿no? Sin ser clínica, que es donde os estáis centrando, ¿no? Pero un aspecto muy interesante, ¿no? Entonces, si nos pudierais explicar un poquito más cómo digamos, cuál es el proceso o cómo veis que puede contribuir al proceso de aprendizaje de competencias, ¿no? Incluso de competencias profesionales. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices perfectamente. Y sobre todo, yo creo que incluso para el alumno de la UNED también es muy enriquecedor porque, quieras que no, somos alumnos a distancia muchas veces. Yo fui alumno de la UNED, como he dicho antes, y estás acostumbrado a pues, un libro, leer, y estás muy ajeno muchas veces a lo más práctico, a lo más aplicado, ¿no? Y creo que laboratorios de este estilo y prácticos ayudan un poquito también a salir de ese contexto tan teórico y ir más a lo aplicado, a lo práctico y tener herramientas disponibles que nos permitan, ¿no? Que nos permitan jugar, trastear con lo que estamos estudiando a lo largo de la carrera. ¿Sí quieres comentar? Sí, yo he tenido así la curiosidad, ¿no? De explorar lo que son el listado de competencias generales, ¿no? Y competencias específicas, por ejemplo, del práctico. Y iba revisando y decía, pero si es que, claro, un laboratorio de estos es justamente una herramienta sumamente útil porque ayuda a muchas de ellas, ¿no? Aplicación de los conocimientos a la práctica, resolución de problemas en entornos nuevos o pocos conocidos, potenciar el razonamiento crítico en la medida en la que le estás enseñando o dando opciones al alumno a que estudie o aplique sistemas complejos. Una de las cosas interesantes de la teoría de redes es que, y que permite el Scilab, es que puedes rellenarlo con constructos también teóricos, con lo cual puedes hacer una experimentación de lo que supone sistemas que tú vas colocando. De hecho, esta tarde tendremos algún ejemplo de cómo llevar una teoría, cómo intentar pasarla a un mapa y cómo desde un mapa podemos seguir explorando las relaciones, las interacciones y simular con ese cambio, ¿no? Y eso lo permite también el laboratorio, con lo cual al final lo que estás ofreciendo es una herramienta sensible y, como decía el profesor Sergio Martín, a través de un espacio como es un laboratorio virtual, poderlo colocar delante del alumno donde esté. Da igual que esté en su centro asociado o no, o está en su casa. O sea, es cómo llevarlo a través de ello a poder ponérselo delante de su ordenador, de su tablet, y que pueda trabajar con ello. Una de las cosas también interesantes por la democratización, ¿no?, que se puede hacer de este tipo de herramientas es en qué medida tenemos un proyecto muy interesante, necesitamos financiación, como siempre, pero cómo adaptarlo también a una discapacidad visual. Y si tenemos alguna idea y ayuda que debemos pedir y nos están ofreciendo, para ir viendo cómo adaptamos también este tipo de laboratorios, ¿no? Y desde ahí podemos llegar también a ello. Competencias, pues muchas más competencias. Si hablamos de competencias específicas, pues sobre todo esto que tiene que ver con la evaluación, la intervención y demás, y cómo colocar al alumno en un aspecto más global y más complejo, en el sentido de que
integrar, ¿no? La evaluación y la intervención, nosotros desde una perspectiva constructivista nunca la hemos visto como elementos distanciados ni diferenciados. La medida que estás evaluando y estás haciendo un análisis o permitiendo que la persona evaluada tenga una analítica de su capacidad metacognitiva, de cómo anticipa, estás haciendo una intervención. Y es un modelo sumamente interesante en el que la misma evaluación está sirviendo como una medida. O sea, una persona no tiene muy claro ni se pone a hacer una anticipación de muchos de sus sistemas, pero en la medida en la que lo hace, empieza a hacer elaboraciones y reorganizaciones de un mundo que muchas veces no tiene ni sumamente planteado, ¿no? Y en este sentido, como una competencia también muy transversal que yo veo es como la necesidad también de un alumno de psicología de autoconocerse a sí mismo, ¿no? En este sentido, también que él entienda o se entienda a sí mismo como sistemas complejos y empieza a pensar en sistemas, le ayuda, y esto la verdad es que tiene cambios, ¿eh? En la medida que yo estoy usando esto, empiezas a pensar muchas veces en conexiones o sistemas más complejos y más difíciles de lo que es la misma causa-efecto, ¿no? Sino en algo que yo creo que también es una competencia crítica muy interesante. Yo creo que las ventajas, vamos, es fácil verlas y además tal como los ponéis, yo creo que se ve claramente, ¿no? Pero bueno, como por poner, no es un pero, sino es un deseo de conocer más. Siempre en el practicum nos preocupa el tema de la tutoría, es decir, el tema de cómo ayudar, precisamente habéis hablado de cómo esto ayuda al estudiante sin duda a relacionar lo que ha ido, digamos, estudiando a lo largo de, en este caso, del grado, de las diferentes asignaturas. Pero siempre nos preocupa el que eso no es una cuestión que se haga directa, o sea, no es una cuestión de que por ponerle al estudiante en un escenario, digamos, aplicado directamente ya haga esa conexión y además la haga bien, ¿no? Sino que requiere una tutoría, un acompañamiento. Entonces, en ese sentido, si nos podéis explicar más cómo hacéis esa tutoría y ese acompañamiento, porque yo creo que además de que la herramienta sea muy útil, yo creo que puede ser mucho más útil si la tutoría y el acompañamiento es bueno, ¿no? También porque, bueno, los estudiantes de grado llegan al practicum con la formación también que llegan, ¿no? Entonces, esto también hay que contar con ello. Si nos podéis... Sí, claro. Yo creo que el mejor ejemplo de cómo lo hacemos no ha sido este año, que hemos tenido pues a 12 personas, ¿no? Si no me equivoco, 13 personas en el practicum. Y yo creo que la experiencia muchas veces de tutoración es incluirles dentro de los propios desarrollos, incluirles dentro de la herramienta, ¿no? Que aprendan junto a nosotros cómo se está utilizando la herramienta. Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es generar diferentes equipos, ¿no? Que incluso muchos de ellos están por nuestra supervisión, pero autogestionados por ellos, en los que han ido desarrollando diferentes aspectos del laboratorio. Y yo, por ejemplo, me he encargado de un equipo de desarrollo en R, nuevos desarrollos de análisis y demás, y en ese equipo pues se iba viendo pues las dificultades, cómo iban los alumnos desarrollando las pequeñas cositas dentro del laboratorio, que iban entendiendo, que iban no, y siempre acompañados por nosotros, viendo pues muy individualizado al fin y al cabo, muy centrado en por dónde están desarrollando, qué les interesa del laboratorio y atendiéndole las dudas, los problemas que van teniendo, pues eso, en la propia inclusión. Yo creo que es la mejor parte, ¿no? Porque creo que muchas veces una tutoría sin más arreglado, darles contenidos teóricos, que también los tenemos, ¿no? Que tenemos cursos y demás, muchas veces es un libro que te lees y no te implica tanto, pero si formas parte del propio equipo, si formas parte de los propios desarrollos, del propio laboratorio, empieza a ser tuyo, empieza a ser parte de ti. Entonces, yo creo que te motiva mucho más para aprenderlo, te motiva mucho más para meterte dentro del aprendizaje, ¿no? Sí, hay una práctica que no hemos terminado, se nos acaba el practicum, sí. Y todavía quieren seguir, ¿eh? Y me han pedido ampliación de tiempo para seguir haciendo cosas y demás y seguir el próximo año vinculados. Hay una cosita que estamos haciendo ahora, por ejemplo, les planteamos, ¿no? Aquí tenéis cientos de datos, tenemos cientos de datos, podéis identificar bucles conflictivos en distintas dinámicas y vamos a sacar prototipos o patrones, ¿no? Claro, ese trabajo es un trabajo bastante potente que diríamos, joder, esto en grado pues,
lo pueden hacer y nos pueden sorprender de lo que son capaces de hacer los alumnos, las conclusiones que pueden extraer y la información que sacan y la motivación que tienen, porque se ven también en tareas exigentes, porque algunos de ellos han tenido que hacer desarrollos muy interesantes y además desarrollos muy complejos, y algunos veremos esta tarde, con un nivel de exigencia tremendo, y han llegado. Decían, bueno, a lo mejor me lo planteo, lo queremos hacer por gusto, me lo planteo para septiembre. No, han llegado a junio y presentan el trabajo en junio. Y dices, wow, tremendo. Hay otra cosita para extrapolarlo, ¿no?, a otras asignaturas. Yo creo que es un laboratorio tan flexible que creemos que se pueden aplicar a través de cuadernos de prácticas, que sería una manera muy interesante de cómo los profesores pueden hacer cositas elaboradas y cómo podemos entrenar también a nuestros tutores para que a través de cuadernos de prácticas podemos aplicarlos en asignaturas como evaluación psicológica, psicopatología, psicología de la salud, etcétera, etcétera. Y tenemos bastantes ideas, ¿no? Y desde ahí también como marca UNED podemos generar, igual que hacemos manuales de otras cosas, cuadernos de prácticas donde las tenemos para generar prácticas específicas para nuestros alumnos, o para, igual que tenemos nuestros manuales, se utilizan en muchos sitios. Sí, justo te iba a preguntar cómo abordáis esto. Claro, nosotros, por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería Industrial lo que hacemos es que desarrollamos efectivamente cuadernos de prácticas, tenemos los laboratorios creados y sobre esos sobre esos laboratorios se pueden desarrollar distintos tipos de prácticas, ¿no? Entonces desarrollamos esos cuadernos y lo que nos permite es, lo podemos llevar a cabo de dos maneras, o bien esas actividades prácticas nos sustituyen el tener que venir presencialmente a hacer actividades prácticas, o bien lo que hacemos en otras asignaturas es que reducimos el tiempo presencial, porque han podido aprovechar un montón de tiempo previo de trabajo online en casa, ¿no? Y eso es muy enriquecedor, porque cuando vienen a hacer la práctica presencial, pues resulta que ya conocen todo muy bien y el aprovechamiento es mucho mayor cuando ya han trabajado previamente con el laboratorio virtual. Bueno, vamos bien de tiempo, pero luego quería dar la palabra a los que están aquí o están conectados. Pero yo, por terminar y por siempre ampliar, porque yo no soy del ámbito clínico, entonces, bueno, pues como siempre digo a nuestros estudiantes, hay bastantes más cosas que la clínica en psicología. Entonces, en ese sentido, yo quería también preguntaros ¿qué posible utilidad también veis más allá de clínica o más allá de salud o de las asignaturas que has comentado, Luis Ángel, ¿no? Porque indudablemente, si hablamos de sistemas complejos, la escuela, por ejemplo, hablo desde la psicología educativa, la escuela es un sistema complejo. Y yo cuando veía ahí todo el tipo de significados, cualquiera que hemos trabajado en escuela y hemos trabajado con un equipo de profesores, nos damos cuenta del conjunto de significados que están influyendo en ese sistema para que funcione o para prevenir, un poco para anticiparse a cómo puede funcionar, ¿no? Sí. Yo también estoy alejado de la clínica, es decir, mi campo siempre ha sido la metodología, la psicometría, investigación, y lo bueno, yo creo, del laboratorio, al fin y al cabo, es que es muy transversal. Es decir, estamos hablando de eso, de sistemas complejos, estamos hablando de cambio psicológico, y creo que se puede aplicar, pues eso, a clínica, pues le va como anillo en dedo, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos estudiando un cambio en terapia y te ayuda a entender ese cambio. Pero como decía, psicología educativa, pues se puede decir, también son sistemas complejos y no sé significados cada alumno, los padres con los alumnos, es decir, el propio profesor qué significados tiene sobre esos alumnos. Se puede estudiar todos esos sistemas, esas dinámicas que nos pueden ayudar muchísimo. Y luego, a nivel de metodología e investigación, el laboratorio, pues eso, tiene detrás mucho. Es decir, tiene mucho modelado matemático, tiene mucha teoría detrás que está por explorar. Todo es nuevo, ¿de acuerdo? Porque aquí lo que planteamos es un paradigma, planteamos una nueva forma de ver el cambio psicológico, que no hay mucho en psicología de esta. Por ejemplo, yo una crítica que siempre hago a la psicología es que tenemos pocas teorías matemáticas. Utilizamos mucho la matemática como una herramienta. Nos encanta la estadística y comprobar los H0, los H1, pero no tenemos
una teoría matemática, un modelado detrás que nos permita comunicarnos eficientemente como otras ciencias, a mi parecer. Entonces, yo creo que también para la gente más, pues también del campo de investigación académica, nos permite un punto de partida nuevo. Y además con herramientas y mucho por explorar. Toda la teoría de grafos que se ha aplicado a otras ciencias, tenemos todo ello por explorar por delante. Sí, yo resaltando lo que dice Alejandro, ¿no? Es en esa línea. O sea, lo que estamos presentando desde la psicología se ha utilizado un poco el tema de teoría de redes, se ha utilizado, pero desde un punto de vista más de conexiones de constructos teóricos. Yo creo que una de las cosas innovadoras que estamos planteando y que hacemos, y pioneras, es cómo basarnos en esa colocar dentro de esa red la propia identificación y la identidad del sujeto, ¿no? Cómo acercarnos al sujeto como constructor de la realidad. Porque luego nos podremos acercar a él desde cualquier teoría psicológica. Pero el interés y la fuerza es, primero, conocer cuál es tu teoría de ti mismo y de tu visión del mundo, ¿no? Entonces, desde ahí, creo que este es un ejemplo de cómo aplicar o cómo sacar partido a teoría de redes, pero es tan amplio y tan rico y tan abierto, ¿no? Como dice Alejandro, que hay todo un mundo por explorar. Una de las cosas interesantes en las que se basa Scilab es todo el desarrollo de software libre que hay debajo y que estamos haciendo, y cómo la misma herramienta, sin tener que conocer de modelados ni de conocimiento de software, puedes utilizarla en la manera en la que tú puedes rellenar y puedes generar mapas de lo que te dé la gana. Nosotros hemos puesto ahí significados personales, pero cada uno puede poner lo que quiera, ¿no? Y se puede rellenar pues desde conceptos educativos, conceptos sociales, conceptos, lo que... Pues, muchas gracias. Si os parece, como nos quedan yo creo que 10 minutos para estar en hora, pues damos la palabra al público, a los asistentes. Y no sé si alguien está... ¿Es posible que participen los que están...? No, lo tenemos difícil. Hay más de 500 y pico personas que nos están siguiendo por Internet, pero sería ya como teníamos bastante dentro, lo sentimos, sí. Los que nos estáis viendo, podéis lanzar preguntas y os las responderemos como podamos luego nosotros, ¿vale? A través del correo del Grupo de Investigación Constructivista, etcétera, pero nos vamos a centrar, si no os importa. Vale. Sí. Muy bien, pues animo a los participantes a preguntar a cualquiera de los que me acompañan en la mesa. Sí, Sisto. Bueno, sí, se oye, ¿no? Bueno, muchas gracias. Está siendo muy sugerente todo lo que habéis contado en la mañana y bueno, pensando un poco en la aceptación de esta herramienta, en su difusión, pues tengo dos preguntas muy concretas. La primera es, ¿cuánto tiempo necesitaría un usuario, así alumno de últimos cursos de la facultad, psicólogo profesional o otra posición equivalente, cuánto tiempo necesitaría dedicar a esta herramienta para poder usarla con provecho? ¿Cuánto tiempo? Y la segunda, una vez ya invertido ese tiempo, el que sea necesario, ¿este usuario sería autónomo para usarla o sería dependiente del equipo de laboratorio para sacarle partido? Gracias. Bueno, estamos elaborando los cursos y de formación. Para nosotros es muy importante para que se le pueda sacar el máximo provecho. En el curso que estamos haciendo MOOC, que son cursos masivos, abiertos, sin tutorización y demás, lo que damos son bases de introducción a la utilización de la herramienta para que se conozca como de manera lo básico. Pero ahí lo que invitamos es que quien esté interesado pueda hacer un curso de especialización, ¿no? En alguna de las 3 áreas que nosotros hemos especificado. El curso básico, nosotros estamos pensando en unas 10-15 horas aproximadamente, ¿vale? Lo que dejamos ahí es que el alumno sea autónomo en la medida de que pueda explorar todo lo que es la herramienta.
En los cursos de especialización no los tenemos todavía cerrados en cuanto a la implicación que va a tener, pero sí queremos que estén vinculados porque sí queremos que la persona siga un protocolo de información hasta que adquiera las competencias necesarias para utilizarlo, y entre esas competencias está el compromiso bioético, ¿no? Y desde ahí sí tenemos, en esos cursos de especialización, sí tenemos una tutorización, sí tenemos una posibilidad de darle a la persona una retroalimentación y un feedback, un acompañamiento para que vaya cumpliendo a través de tareas, objetivos, ir consiguiendo lo que son cada una de las líneas que tenemos planteadas de adquisición del dominio y de interpretación y de uso. Luego, cada uno es autónomo, en el sentido de que una vez que tiene incorporadas esas competencias, tiene la posibilidad de utilizarlo para sacarle el máximo partido, ¿no? No sé si va por ahí, si esto... Sí, yo ahí quizás complementar únicamente que aunque el trabajo sea... Bueno, el usuario al fin y al cabo termina autónomo, ¿no? Si se ha formado y ha investigado todo lo que quiere investigar sobre la herramienta, termina siendo autónomo. También lo que estamos pensando es desarrollar una comunidad, ¿no? Que quizás yo eso lo veo muy importante. Que como también trabajamos en código abierto, trabajamos en el concepto de, pues eso, comunidad. Nos gustaría que la gente que utiliza el laboratorio tenga un espacio para comunicar sus desarrollos, para qué lo está utilizando, porque si tiene alguna duda, que otros usuarios también lo compartan. Que pueda ser autónomo, pero también esté incluido dentro de una comunidad en la que se pueda seguir desarrollando, porque el laboratorio es algo nuevo. Es decir, está cada día cambiando. Es decir, yo, pues eso, cuando empezamos con la aplicación web y demás, empezamos a hacer unos desarrollos y yo ya vi que se está quedando obsoleto antes de desarrollarse en muchas ocasiones. Entonces, es como... ¿Se puede volver autónomo? Sí, pero yo creo que las personas tienen que estar en constante formación, en constante estar actualizados, y yo creo que la forma de conseguirlo muchas veces es, pues eso, intentando desarrollar una comunidad. Ese concepto de sentirse comunidad para nosotros es muy relevante, porque nos ayuda a tener el testeo de la herramienta, pero también la colaboración. O sea, a través de, pues yo lo estoy aplicando en esto, pues podríais implementar esto, o me ofrezco, porque hay mucha gente que se ofrece y estamos haciendo desarrollos conjuntos entre nuestros alumnos que se ofrecen con ideas nuevas de ampliación y de implementación. Sí, hay Buenos días. Yo he sido uno de los alumnos implicados en todas esas prácticas que habéis comentado, y la verdad que comparto el entusiasmo porque le veo un potencial enorme y he disfrutado mucho con esas prácticas. Incluso puedo decir que comparto vuestra visión de la transversalidad que tiene este tema. Por ejemplo, a mí se me ocurren aplicaciones de psicología social que se pueden llevar al laboratorio. Así que estoy expectante a ver qué explican esta tarde los alumnos que se han dedicado ya a temas más específicos. Pero en cuanto a cuestiones genéricas, tengo una pregunta sobre un tema que está muy de moda. Dado que en el laboratorio se manejan datos muy estructurados sobre la persona, ¿qué expectativas tenéis de que la inteligencia artificial pueda contribuir a extrapolar esos datos, a sacar diagnósticos, a ayudar al laboratorio en el futuro? ¿Quieres hablar? Bueno, aunque lo tenemos en esta tarde dentro de una de las ponencias, Marina va a hacer una presentación del uso. Ella ha empezado su tesis doctoral justamente explorando, ¿no?, la utilización de la inteligencia artificial en distintos contextos. No le voy a hacer un spoiler a ello, ¿no? Pero lo interesante es que no podemos, o sea, yo creo que es obvio que no podemos
ponernos una venda y decir que eso no lo podemos explorar o nos da miedo, ¿no? Tendremos que conocerlo y estamos en todo ese proceso y tenemos ideas de desarrollos y creemos que puede aportar muy mucho, ¿no? Como feedback en ese valor de autoconocimiento para la persona evaluada, que esto también se puede autoaplicar, como en acompañamiento de procesos. Y en ese acompañamiento de procesos, en la colaboración conjunta de la persona que evalúa y que acompaña al evaluado, ya sea un clínico, ya sea un psicólogo social, ya sea un psicólogo educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero te podría dar más información, pero bueno, yo creo que esta tarde lo vamos a desarrollar. Sí, yo a ver, puedo decir más, pues eso, por no desarrollarlo más lo que vamos a decir después. Quizás sí, es como decía Luis Ángel, no es inevitable, yo creo, y además nos da muchas oportunidades, sobre todo un laboratorio que es virtual, que no es físico, alguien que te acompañe, ¿no? En este caso, a lo mejor una inteligencia artificial, un copilot, ¿no? Que te vaya acompañando a la hora de interpretar, que te ayude a hacer las entrevistas, es decir, es una oportunidad que tenemos ahí delante que no podemos desaprovechar. Sí que hay que ser consciente a lo mejor de ciertas limitaciones aún, ¿no? Porque la inteligencia artificial, pues la limitación que siempre hablamos es que trabaja con muchos datos, ¿no? Entonces, utilizar los datos del propio laboratorio, que no son muchos, porque al final son una única persona. Entonces, aún tenemos la tarea pendiente de qué inteligencia artificial utilizar, cómo enfocarla, cómo utilizarla para ello, ¿no? Y no hablo mucho más porque se va a desarrollar después. Bueno, pues si os parece, porque estamos en hora y así debe ser, cortamos aquí el turno de preguntas, que además luego ha terminado con la intervención de un estudiante que me parece muy pertinente precisamente para esta mesa, y agradecer a los participantes porque yo creo que sí que han sido capaces de transmitir en poco tiempo las potencialidades docentes y formativas que tiene esta experiencia y otras de laboratorio que se llevan muchos años desarrollando en la UNED. Muchas gracias.